ensalcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Como ustedes muy bien conocen, tenemos más de 5 años de manera interrumpida enviándole mensajes vía YouTube. Pero tenemos desde el 2015 trabajando por la constitucionalización de la vida nacional. Inclusive sometimos un anteproyecto de ley ante el Congreso, se acogió en el Senado, pero luego tanto la Cámara de Diputados, su presidente, como la presidenta del Senado lo cogieron para ellos. No llevaron a cabo el proyecto, hicieron una campaña de elaboración de constituciones, pero no el proyecto que nosotros sometimos, eso no lo aprobaron. Le estamos haciendo llamado permanentemente a todas las instituciones del país, las instituciones de educación básicamente, y el Ministerio de Educación no ha asumido la responsabilidad que le establece el artículo 63, numeral 3. Hemos logrado o hemos visto con agrado que el Tribunal Constitucional sí se ha empeñado en llevar a cabo una campaña educativa. Inclusive el antiguo presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, logró hacer con el ministro de Educación Superior unos acuerdos con todas las universidades. Pero bueno, en lo que todos esos grupos comienzan o siguen ampliando lo que han comenzado, como también lo ha hecho el Instituto Duartiano, en lo que eso se propaga, nosotros vamos a asumir la responsabilidad de continuar. Para ello vamos a utilizar una especie de educación constitucional aplicada. ¿En qué consistirá esa técnica de trabajo? Bueno, que cada vez que un personaje dominicano vaya a un programa que le pueda interesar al país y que se pueda explicar desde el punto de vista de la Constitución de la República, nosotros lo vamos a replicar, vamos a reenviar para toda la gente que está en contacto de manera permanente con los mensajes que enviamos, lo vean también. El país hay que educarlo en términos de la Constitución. Nosotros, los militares y combatientes constitucionalistas que en el 1965 luchamos por reponer una Constitución que estuvo vigente y a un presidente que fue electo por la amplia mayoría del pueblo dominicano en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, estamos comprometidos mientras tengamos vida a defender la Constitución, y la mejor defensa de la Constitución no fue solamente la que se hizo en el 65 a tiro limpio, es ahora combatiendo la ignorancia cívica. Estamos obligados, comprometidos con los que han caído por la libertad y el honor de esta patria a hacerlo. Hemos escogido para este primer programa un programa que se proyectó en la revista 110, donde el entrevistado fue el ingeniero Ramón Alburquerque. Fue entrevistado en un tema interesantísimo que le invitamos a todos a escuchar, ver y analizar. Nosotros tomamos también algunos momentitos para hablar del artículo 246 de la Constitución, hablar del artículo 7 de la Constitución. El artículo 7 habla de la función esencial del Estado y el artículo 246 habla
de la supervisión y control de los fondos públicos, ¿en manos de qué instituciones están? Bueno, ustedes van a escuchar todo eso y lo dejamos con el ingeniero Ramón Alburquerque y el doctor Julio Jacín y comparte. Ingeniero, yo tenía un tema, tengo mucho interés en hacer esa pregunta, pero quiero hacérsela a la persona indicada. Se hizo una propuesta de una reforma fiscal y se rechazó. Cuando nosotros vimos eso, dijimos, bueno, sí, es necesario, porque el presupuesto hay que buscar cómo suplirle lo necesario, sin tener que coger préstamo. Tiene sentido. Ahora, cuando nosotros vimos el rechazo y vimos que todo giraba en torno a solucionar el problema buscando los evasores, entonces yo decía, caramba, pero esa reforma lo que iba a producir era más evasores. Bueno, y yo le voy a preguntar a Ramón Alburquerque otra cosa, para que pueda desarrollar el tema. Ingeniero, se quedaron pendientes los principales problemas que nosotros tenemos, que no era solamente la reforma fiscal. Tenemos el problema de energía, que usted lo maneja 100%. Bien, yo pienso que esa reforma tuvo un proceso que desembocó en su rechazo y su retiro. Pero puede ser ese su triunfo, don Julio. Porque si todo el mundo sabe que es imprescindible, que es fundamental, y que el único problema fue que no se consensuó previamente, pero también yo sé que si se hubiese intentado consensuarla plenamente en el CES, nunca hubiera venido el consenso. ¿Por qué? Porque este país, cada gobierno, por ser gracioso con cada grupo de poder, le ha creado una isla de zona franca. Aquí hay como 24 o 30 grupos de poder y todos funcionan dentro de una isla de zona franca. Ahora puede venir la pregunta, ¿y quién diablo entonces va a pagar los impuestos? Esa es la pregunta que viene. Y alguien debe hacerla, y el silencio que queda después que uno hace esa pregunta puede ir gestando la respuesta. La palabra zona franca implica verdaderamente lo que no pagan impuestos. Ah, ya. Pero si usted coge todos los centros de producción y los grupos de interés y de poder económico y le hace una zona franca, yo le pregunto a usted, todos son una zona franca. Todo, ¿quién diablo va a pagar los impuestos? Y entonces los pocos impuestos que hay, porque ellos están exentos y exonerados, es decir, no pagan de principio, pero los que han logrado estar vigentes, entonces tienen una evasión monstruosa porque el 60% del país es informal. Entonces, antes que esa reforma, yo creo que viene un planteamiento fundamental primario, como el de Einstein en su teoría de la relatividad, o el de Schrödinger en su tratamiento. Sí, es importante esa parte inicial que explica el ducho en asuntos políticos y científicos, Ramón Alburquerque, cuando él se plantea que esa reforma que se hizo no fue consensuada y que eso pudo haber sido una de las causas fundamentales de que tuviera que retirarla, que recibiera tanto rechazo. Nosotros entendemos que para que una reforma como esa sea aceptada por el pueblo dominicano, primeramente debe darse un gran espacio previo de formación cívica, ética, moral del pueblo dominicano,
que el pueblo dominicano entienda cosas como, primero, que el presupuesto del gobierno es un presupuesto que lo paga el pueblo con sus impuestos. Es el pueblo quien provee al Estado del dinero necesario para que el Estado funcione. Y la gente tiene que darse cuenta que cada soldado, cada policía, cada general, cada jefe de alguna institución del país, cada ministerio, todo lo que es servicio público, lo cubre el país, lo cubre el gobierno a todo el país con los impuestos que diariamente pagamos cada vez que compramos gasolina, cada vez que nosotros compramos en un supermercado, en un colmado, donde quiera que compremos. Todos los gastos que hacemos, una cantidad, un porcentaje va al gobierno. Si no va todo el porcentaje que debe ir porque lo evaden, el gobierno va a tener un presupuesto deficitario y no podrá hacer las obras necesarias, ni podrá tampoco dar los servicios de calidad que el país merece. Entonces es necesario que el pueblo conozca eso, que el pueblo conozca que el artículo 246 de la Constitución de la República establece quiénes son los encargados de fiscalizar y controlar el gasto público, poner los impuestos, establecerlos, saber cómo se han gastado. Por ejemplo, ese informe que tiene que dar el Congreso cada 27 de febrero, tomando en cuenta el informe que da la Cámara de Cuentas, el gobierno, el presidente de la República entonces va y da ante el Congreso Nacional los 27 de febrero, de acuerdo a la Constitución, un informe detallado que debe de dar, lo que generalmente no se hace así. Pero el pueblo tiene que saber que todo evasor de impuestos está cometiendo un crimen con el país. Imagínese usted cuando hay más de 24 o 30, según el ingeniero Ramón Alburquerque, empresarios que no pagan impuestos, que evaden impuestos, que tienen excepciones, que le dan gasolina, que le dan de todo. Si los que más ganan evaden los impuestos, como él dice, ¿quién lo va a pagar? Es importante que entendamos eso por algunas cosas que él va a explicar más adelante en este programa, que se refiere, por ejemplo, a unos 33 mil millones de pesos que se están aportando del Estado a las familias dominicanas para fines de asuntos escolares. Vamos a escuchar lo que dice el ingeniero Ramón Alburquerque en ese programa, afamado programa Revista 110, del doctor Julio Jacín. Adelante. Eso tampoco iba a funcionar. No iba a funcionar porque esos grupos, junto con el dominio que tienen de los medios de comunicación, con los dominios que tienen de los medios de comunicación, iban prohijando y gestando una oposición terrible y se agarraron de que el problema era el IPI para la clase media y unos impuestos que, claro, eso se podía haber eliminado. Antes del 2010, este era un Estado represivo para la grande mayoría. Pero después que se definió como un Estado social y democrático de derecho, aquí se van haciendo casi obligatorias una serie de cosas que hay que recordarla para saber que existen. Una de ellas, ¿cuál es? Hay cerca de 800,000 familias que envían sus hijos a las escuelas. Pero a cada niño son 2.7 millones de niños. Sí, de lo cual cada uno se le da un almuerzo, un desayuno y una merienda. Eso vale 220 pesos. Pero al mes vale 5,000 pesos. Pero en adición a eso se le da el transporte ya en gran parte. Se le da los zapatos, se le da el uniforme, se le da la mochila y se le dan los libros.
Todo eso viene costando como 6 o 7 mil pesos cada mes. Eso significa que cada familia que tiene un niño en la escuela, el gobierno le está dando 74,000 pesos solo por ese hijo. Pero si son 3, le está dando 230,000 pesos cada año a cada familia. Eso significa que esos son 33,000 millones cuando no haya ese dinero para pagar eso. ¿Dónde estamos exponiendo la paz de este país? Porque ya la gente se acostumbró. Otra cosa, es mucho de ese aumento, y mire que no fui yo quien hizo ese plan de reforma. Yo estoy diciendo esto porque si lo sé y no lo digo, no contribuyo a la paz. Si lo sé y lo callo, no contribuyo a la paz. Yo estoy destacando esto porque realmente contribuir con la paz debe de ser uno de los primeros, de la primera actitud y determinación de un Estado, del pueblo dominicano, de todas sus instituciones públicas y privadas. Cada ciudadano debe de pagar los impuestos como un deber, tal como lo establece la Constitución. Es un deber de cada ciudadano, un deber, porque tenemos derechos y tenemos deberes. En un Estado social y democrático de derecho, como plantea el ingeniero Ramón Alburquerque, contenido en la reforma constitucional del 2010 hasta la fecha, porque antes teníamos un Estado represivo, donde las cosas las determinaba el Estado, las imponía, pero ahora hay un Estado social y democrático de derecho. ¿Y cuál es la función de un Estado social y democrático de derecho? Es función esencial de un Estado social y democrático de derecho respetar la dignidad del ser humano, respetar sus derechos y proveer al pueblo dominicano de las oportunidades igualitarias para tener ese ascenso social que se necesita, ese ascenso individual de manera ordenada, respaldado por la Constitución de la República, donde haya una redistribución equitativa de los recursos y donde toda esa redistribución esté supervisada y fiscalizada, como decimos, por ejemplo, por el artículo 246 antes mencionado, que corresponde al Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas hacer esa fiscalización y control. Un país tiene que vivir ordenado, llevando la asistencia social que manda la Constitución de la República para garantizar la paz. Vamos a seguir escuchando la posición del ingeniero Alburquerque. Yo creo que yo estoy hablando del sector con el que no se puede jugar. Y si en este país la calidad de vida ha ido mejorando un poco, es porque estamos rescatando a esos que no tenían esperanzas de nada y se le está prestando atención el Estado civil y democrático de derecho. Entonces, en esa reforma, lo más importante no era el IPI que iba a golpear y que podía haberse buscado otro monto de 9 millones, pudo haberse puesto 6, 7, etcétera. No, la bomba que tenía ese paquete. El ITEVI a todo. No, eso tampoco, eso es irrelevante, eso es una tontería. A esos 7 productos se podía excluir. Era quitarle todas las exenciones y exoneraciones a esos grupos de poder que yo estoy hablando. Todas. Todas. Ese fue el punto. Ese fue el problema fundamental. Aquí hay una cosa que no se ha dicho. El presidente recibió como a 10 o 12 de esos grupos. El viernes antes de retirar. No, varios días antes. Y todos le dijeron que le quitaran las exoneraciones a los otros, pero a ellos no.
Si están de acuerdo de que la reforma es imprescindible, pero que empiecen por los otros, no por mí. Entonces, este va a ser un buen momento para saber quiénes son los patriotas o quiénes son los que andan buscando que viven en este país, pero su primera nacionalidad es estadounidense. La segunda puede ser español, que es la mayoría de todos esos grupos. Todos son así. Sí. Y nos usan a nosotros como un escenario de tontos y de gente con la P para ellos hacerse multimillonarios. Al pueblo hay que decirle que ese fue el problema fundamental. Lo digo yo porque, como dice don Julito, yo no compongo nada, entonces yo lo puedo decir. Y además me gusta decir esa cosa para seguir no componiendo muchas cosas. Y se va a quedar eso. Es importante lo que está diciendo el ingeniero Alburquerque, reiteramos. Y aunque él diga que él no es nada, él es una persona que está entre ese conjunto, ese mosaico que hay de posibles aspirantes a presidente de la República en la campaña que viene. Nosotros nos vamos a encargar en este programa de resaltar lo que dicen cada uno de los que aspiran a ser presidente, y donde vamos a demostrar cuáles tienen un sentido nacionalista, patriótico, cuáles pueden mejorar verdaderamente la condición de vida de esta sociedad y cuáles quieren retornar a la corrupción que había, porque estamos mirando una oposición que no está tomando en cuenta estas cosas. La oposición debió haber apoyado la reforma. Las cosas que se presentaran se iban a presentar a este gobierno, pero ellos iban a llegar al poder con un presupuesto saneado, donde iban a poder darle entonces a este país un impulso mayor. Pero no lo hicieron, ni tampoco están hablando en contra de la corrupción. Lo que están es luchando en contra de la persecución a la corrupción. Lo que están es buscando la manera de salvar mucha gente presa que hay, que pueden caer presa. Ese no debe de ser la posición de la oposición. La oposición no debe seguir creando las condiciones para volver de nuevo a tener un régimen que sea permisivo a la corrupción y la impunidad. Eso hay que quedar claro en este país. Nadie debe de votar por las personas que no dan exposiciones claras. Y el artículo 23 de la ley 33-18 en su numeral 3 establece que la campaña política deben hacerse con explicación de ese programa de gobierno que cada uno va a hacer. Vamos a darle seguimiento a cada uno de los candidatos para ver cuál de ellos va a llevar un programa que realmente le va a devolver a este país lo que este país merece. Vamos a seguir escuchando al ingeniero Alburquerque. Sí. No se puede quedar porque el país va a saltar en pedazos. Después del 2010, de las políticas sociales que están demostrándole a la mayoría del pueblo pobre que la democracia sirve para algo, como yo he dicho varias veces. Hasta que la democracia no vaya a esos lugares vulnerables, a esa cañada, a esa orilla de los ríos, y saque a esa gente de ahí, lo ponga a vivir decentemente, esa gente no tiene motivo para creer que la democracia sirve para nada. Porque los huracanes saben las direcciones donde ellos están, y como hace tanto tiempo que están ahí, nadie se ocupa de quitarlo de ahí. Los huracanes ya están. Y esas concesiones que quedan, ¿no es la que lo hace competitivo a ellos frente a otros mercados? Mire, lo que se ha demostrado, que los países, mientras más equilibrados son, más ricos se vuelven. Mientras más estables y equilibrados en términos de equidad, equitativos son, más prosperan. ¿Por qué
Qatar es el país más rico. Porque en 1995 Hamad le dio un golpe de estado a su padre porque no trabajaba el tema social en provecho de los 350.000 habitantes que tiene Qatar, que tiene, sin embargo, 2.5 millones de habitantes, el 88% es extranjero y solo tiene el 11.6% de cataríes. Entonces, ellos empezaron el nuevo régimen, un régimen de aplicaciones de políticas sociales y de buenas inversiones de los ingresos del país, y ha logrado una sociedad tan equilibrada que ahora la popularidad de esta familia que gobierna desde 1818, 78, es la más alta de todos los gobiernos. Fíjese que pasó la primavera árabe en el 2011 y allí nada pasó, nada ocurrió. Está demostrado que en Liechtenstein, que en todos estos países, en Suiza, donde hay equidad social, las cosas marchan mejor. No creo que esa gente pueda ser más competitivos porque no paguen impuestos, tienen que pagar impuestos. La presión tributaria de América Latina es 26%, pero además el presidente Luis, que ya no quiere reelegirse, y no estoy hablando a nombre de él porque él no me ha dado la autorización para yo ser su vocero, él perfectamente puede decir, no, pero yo me cruzo de brazos. Porque quién sabe quiénes deben ahora estar luchando porque esto se apruebe. Ellos mismos. No, Leonel, que aspira a volver y lo que aspiren, porque si aquí hay un desmadre impositivo y fiscal. Lo que van a recibir es un país que va a Sofía. Entonces, si es verdad que son inteligentes, que pongan la inteligencia a funcionar. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.